días, amigos televidentes. Son las 7:29. Arrancamos con el noticiero de la mañana. El día de hoy tenemos una colaboración con dos agencias de noticias muy importantes en el mundo. La agencia Xinhua y Agencia de Noticias Prensa Latina. Hacemos contacto vía satélite con Joao Chávez, quien es miembro de la agencia de noticias Xinhua. Se conecta desde Pekín, China. Nos hablará los orígenes y datos enfocados de la agencia. Joao, ¿nos escuchas? Sí, Félix, te recibo. Me encuentro aquí en Pekín. La agencia de noticias Xinhua tiene sus orígenes en la agencia de noticias Red China, que fue fundada el 7 de noviembre de 1931 en Ruying, una ciudad en la provincia de Jiangxi, en el sureste de China. En ese momento, la agencia fue establecida como una organización revolucionaria por el Partido Comunista Chino, para difundir propaganda y promover la lucha revolucionaria. Después del establecimiento de la República Popular China en 1949, la agencia de noticias Red China fue reorganizada y renombrada como la agencia de noticias Xinhua en enero de 1950, y su nombre fue cambiado para reflejar la nueva era y el cambio político en el país. Después de su fundación, Xinhua ha sido la agencia de noticias estatal de China y ha desempeñado un papel importante en la difusión de información y propaganda a nivel nacional e internacional, representando los intereses del gobierno chino. Nuestra agencia es una de las más grandes del mundo, con una magnitud que cuenta con más de 10.000 empleados y 170 delegaciones en diferentes países y 31 en China. Distribuye más de 4.500 noticias diarias en chino, inglés, español, árabe, ruso y portugués. Su web XinhuaNet publica en 11 idiomas y es leída en 200 países. Damaris Calderón profundizará esta información desde Moscú, en Rusia. Gracias, Joao. Saludos desde Moscú. Les ampliaré esta información. La sede central se encuentra en Pekín y estableció su primera oficina en el exterior en 1948. En el año 2013 estableció una sede en Madrid y 2 años más tarde la hizo en Barcelona. Además tiene sedes regionales en Hong Kong, Moscú, El Cairo, Bruselas, Nueva York, Ciudad de México y Nairobi. Principal área de enfoque, recopilación y distribución de noticias a nivel nacional e internacional sobre una amplia gama de temas, incluyendo política, economía, cultura, ciencia, tecnología y deportes, entre otros. Sus servicios informativos están disponibles en múltiples idiomas, incluidos el chino, inglés, el francés, el español, árabe y el ruso, entre otros. Como agencia estatal, Xinhua tiene un enfoque editorial alineado con los intereses del gobierno chino y se considera una fuente importante para obtener información sobre las políticas y perspectivas del país. Sin embargo, también se ha enfrentado a críticas por su falta de independencia y por promover la narrativa oficial del gobierno. Además de su labor periodística, Xinhua también ofrece servicios de radiodifusión, publicación, investigación y otros servicios relacionados con la industria de los medios de comunicación. A lo largo de los años, ha expandido su presencia y ha establecido alianzas con agencias de noticias extranjeras para ampliar su alcance y promover una mayor cooperación en el ámbito de la información. En resumen, la agencia de noticias Xinhua es la principal agencia de noticias estatal de China y desempeña un papel crucial en la difusión de información dentro y fuera del país, con un enfoque editorial alineado con los intereses del gobierno chino. Esta fue toda la información que les pude acotar. A continuación, mi compañero Félix. Gracias, Damaris y Joao, por la información sobre una de las agencias más grandes de noticias en el mundo. Ahora hablaremos de otra agencia de noticias importantes en los medios, Prensa Latina. Nos enlazaremos con Elvis Torres desde La Habana, Cuba. Elvis. Sí, Félix, te escucho. Te comento que Prensa Latina es una agencia de noticias que nace decidida a incursionar en los flujos informativos internacionales con una visión del mundo diferente a la de los monopolios mediáticos de entonces. A pesar de la desventaja en recursos financieros y tecnológicos respecto a sus adversarios. Fue fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por iniciativa de Fidel Castro y de Ernesto Che Guevara. Además, contó con el apoyo del periodista argentino Jorge Ricardo Massetti, quien fue su primer director general. En el núcleo inicial de periodistas se encontraban, entre otros, Gabriel García Márquez, Rodolfo Wash, Rogelio García Lupo y Carlos María Gutiérrez. Sus siglas, PL, se derivan del nombre completo en español. Es una de las principales agencias de noticias de América Latina y tiene una cobertura global. Prensa Latina fue fundada poco después de la Revolución Cubana de 1959
por lo que tiene una estrecha relación con el gobierno de Cuba. Aunque es una agencia de noticias independiente, el gobierno cubano tiene participación en la difusión de información a través de Prensa Latina, y la agencia tiende a reflejar la perspectiva y los intereses del gobierno cubano en sus noticias y reportajes. Prensa Latina tiene su sede central en La Habana, donde me encuentro, pero también cuenta con corresponsales y colaboradores en diferentes países alrededor del mundo. Estas corresponsalías y colaboradores le permiten tener una amplia red de cobertura y proporcionar información desde diversas ubicaciones. Para ampliar la información, Camila Guerra continúa desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, Elvis, por tu información. Sí, me encuentro en Buenos Aires, Argentina. Acotando la información, algunas de las principales sedes de Prensa Latina se encuentran en Cuba, Argentina, Brasil, Ecuador, entre otros. Además de estas ubicaciones, Prensa Latina tiene corresponsales y colaboradores en otras ciudades y países de América Latina, el Caribe y el resto del mundo, lo que nos permite tener una amplia red de cobertura periodística en diferentes regiones y países. Las principales áreas de enfoque de Prensa Latina es la difusión de noticias, reportajes sobre temas políticos, económicos, sociales y culturales de América Latina y el Caribe. Además, proporciona cobertura de eventos internacionales relevantes y noticias de otras regiones del mundo, desde una perspectiva latinoamericana. Prensa Latina es también una importante casa editorial. Un experimentado equipo de periodistas, diseñadores y correctores se encargan de preparar los contenidos y diseñar más de 30 publicaciones periodísticas, de ellas algunas propias y otras realizadas por encargo. Entre las primeras se destaca el Semanario Orbe, con ediciones para Cuba, México, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y El Salvador. También se edita el Censuario Negocios en Cuba y las revistas Cuba Internacional, Avances Médicos en Cuba y Correos de Cuba, dirigida esta última a los cubanos que residen fuera de la isla. Además, Prensa Latina ofrece multimedia, televisión y fotografía, y debo decirles que tiene uno de los mayores archivos fotográficos de América Latina y el Caribe, que es resultado acucioso y meticuloso trabajo de coberturas, sección, clasificación y conservación durante más de medio siglo. También contamos con servicio radial. La redacción de radio emite diariamente 26 programas sobre los más variados temas y distribuye sus servicios a cerca de 150 receptores en Cuba y otras partes del mundo en formato MP3 y mediante boletines. Prensa Latina es y seguirá siendo la vía informativa por excelencia, mediante la cual el mundo ha podido conocer las alegrías y las tristezas de este conjunto de países que parece uno solo, América Latina. Esto es lo que les puedo comunicar sobre esta increíble agencia de noticias. Félix, continuamos contigo. Gracias, Elvis y Camila. Con esto nos queda claro que Xinhua y Prensa Latina son una de las agencias que están liderando los medios de comunicación a nivel mundial. No se vayan, seguiremos informando. Sigan en la sintonía del Canal 5.